Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez interino de la Corte de Justicia. Doctor Valverde, bienvenido. Hechos relevantes que se han dado en Ecuador en esta semana. Entre ellos se destaca este tema de la decisión que se tomó en la Asamblea para aprobar una serie de reformas a la COIP. Se lo hizo con el apoyo de 127 legisladores, cierto es, como lo habíamos indicado, con ciertas presiones de carácter económico, pero en todo caso es un paso muy importante. José Serrano, quien presidía la comisión, señaló que durante la pandemia crecieron considerablemente los delitos relacionados con actos de corrupción y que solo en el ámbito de la salud entre marzo y mayo de 2020 se registraron sobreprecios de hasta el 9000%. Así de groseramente se actuó con respecto a los fondos públicos y en el tema tan delicado como la salud. En todo caso, volviendo a las reformas legales, 5 delitos vigentes han sido reformados en cuanto a su tratamiento y penas y consecuencias también, pues van hasta el orden político en Ecuador. El peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, ofertas de realizar tráfico de influencias, todo esto. Quisiéramos conocer su punto de vista de la importancia de este cuerpo legal, ante todo, doctor Valverde. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha y nos ve a través de su importante medio de comunicación. La situación que ha revelado el tema de la pandemia que vive el mundo, aparte de todas las circunstancias importantes humanas que nos ha tocado vivir, sin duda también reveló la situación de que hay gente que, aprovechándose de un cargo público y también desde el sector privado, han querido minar fondos públicos para aprovecharse de esta circunstancia, donde, como todos entendemos, se ha dado situaciones de emergencia, donde las cosas ya no pueden seguir los tiempos normales y hay cosas que requieren una urgencia. Entonces, aprovechándose de esas circunstancias que se presentan en la vida, parecería ser que el ser humano no tiene la mínima calidad moral y los escrúpulos para actuar bien, y por eso tiene que actuar, en cambio, el derecho. Es decir, es ahí donde tiene que entrar la Asamblea para reformar los cuerpos legales para que efectivamente la ley responda a las realidades que se viven, o de no, el cuerpo normativo no alcanza a cubrir todo lo que en la realidad ocurre, y ahí se desprestigia el sistema y se desprestigia el Estado de Derecho. En esto tenemos que ser muy cuidadosos, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, porque este tipo de situaciones nos ha revelado que esperamos una determinada actuación de la gente y, sin embargo, los funcionarios públicos nos han desbaratado nuestras expectativas. Entonces, yo creo que estas medidas que ha tomado la Asamblea, como por ejemplo agravar las penas cuando esto ocurre en situaciones de emergencia y poner más candados para efectos de que como dije desde un inicio, lo que nos ha ocurrido, ojalá no vuelva a ocurrir, y si ocurre, la gente, por ejemplo, tenga penas mayores frente a los hechos que se puedan demostrar, indudablemente denota que la situación a la que estamos viviendo le puso a la Asamblea en este camino. Como usted bien dice, esto es un tema que responde, me parece a mí, más bien a situaciones que tienen, como usted bien lo relaciona con el tema del Fondo Monetario Internacional, cuando más bien lo que debería impulsar es siempre, yo digo, el legislador debe estar preocupado de que la ley esté respondiendo a lo que está ocurriendo en la realidad de cada país. Y eso debería ser el principal propósito cuando se implementa una reforma de la ley. Vea usted, por ejemplo, han hecho una reseña importante de lo que está pasando en la función electoral. Ahí seguramente ya la gente empieza a pensar que se requieren reformas para que no ocurra lo que está ocurriendo. Entonces yo sí creo que hay que un poco tener esa sensibilidad los asambleístas, y ahora que vamos a renovar la Asamblea Nacional, para que siempre estar preocupados de que la realidad no esté desbordando. Y en los temas penales, lo importante es que cuando la realidad le desborda, usted pasamos al plano de la impunidad en muchas de las ocasiones. Y ahí sí, como digo,
la gente se siente desesperanzada e indudablemente el desprestigio del sistema como le mina al sistema y puede ocurrir situaciones mucho más delicadas. Quisiera también preguntarles sobre estas lecturas que se hacen de los temas de justicia en el país. En esta semana estuvimos con el candidato Andrés Arauz entrevistándolo y él señala que en su gobierno, con seguridad, jueces sin las presiones de hoy perdonarán, darán indulto o encontrarán alguna figura para dejar sin efecto la sentencia en contra del economista Rafael Correa. Habíamos preguntado al señor Arauz si es que él acaso pretende reorganizar nuevamente la justicia. En todo caso, la justicia ha sido materia de una serie de reformas y de manipulaciones en múltiples gobiernos. Creo que ninguno escapa en alguna medida, pero lo que ha sucedido en los últimos años ha sido realmente craso con este tema. Y esto enciende ciertas alertas, ciertas alarmas. Hay un concurso que se está dando para elegir a jueces para la Corte Nacional de Justicia, concurso que ha sido criticado por diversos sectores, incluso organizaciones ciudadanas, pero el Consejo de la Judicatura lo defiende, señala que hay problemas de carácter logístico, tecnológico, daños de computadoras y temas por el estilo que han afectado de alguna manera a esta selección de jueces, pero que se está haciendo esto con transparencia y con probidad. Siempre quedan dudas sobre el tema, sobre el proceso, pero muy riesgoso también es seguir postergando este tema para dejar como uno de los temas a tratar para un próximo gobierno, que podría hacerlo ya de acuerdo con sus conveniencias, sea el señor Arauz o sea quien sea el que gane la presidencia de la República. Quisiéramos conocer una reflexión suya sobre este tema, la importancia de este proceso de elección de jueces que se está dando ahora en Ecuador. A ver, Gustavo, yo creo que ahí hay que establecer algunos puntos que me parece que es importante que reflexionemos con la ciudadanía. Cuando una sentencia está ejecutoriada, ya pasa a ser firme, es decir, no es que hay una institución en el derecho que se llama la cosa juzgada. Es decir, no podemos estar debatiendo del tema cuando ya existe una sentencia que pasa por autoridad de cosa juzgada. Entonces, no es que, a mí me parece por lo menos impertinente que un candidato ponga a cuestionar decisiones de los jueces cuando quienes hemos decidido vivir en un Estado democrático sabemos que una vez que hay una sentencia y agotado todos los recursos en la justicia ordinaria, indudablemente eso se tiene que ejecutar. Ahora bien, hay otras figuras, ¿no? Como por ejemplo el tema del indulto y la amnistía, que ahí ya pasamos a otro tipo de plano. Y sin duda la ciudadanía estará clara que también esas figuras han sido materia de abuso, no ahora, en algunas ocasiones en este país. Pero eso ya no corresponde a los jueces, eso es una competencia de la Asamblea Nacional y del señor Presidente de la República, y la ciudadanía sabrá juzgar lo que al respecto hagan en ejercicio de esas competencias. Ahora bien, con respecto a los casos que ya ha dictado la sentencia, la Corte Nacional de Justicia, la respectiva Sala Penal Especializada, indudablemente que algunos de las personas que fueron procesadas ahí este rato ya son condenados, han interpuesto la acción extraordinaria de protección. Eso indudablemente en ejercicio de un derecho que les da la Constitución de la República. Habrá que esperar el pronunciamiento que haga respecto a eso la Corte Constitucional. Entonces yo creo que sí hay que establecer que hay determinadas fases que se han agotado y que no podríamos crear otro tipo de expectativas. Y cuando hablemos de las otras situaciones, indudablemente tenemos que referirnos en forma puntual a la institución jurídica y hacer conocer cuál es el rol que le corresponde.
Con respecto al tema del concurso, yo creo que el concurso, hay un sector importante de la ciudadanía que se ha pronunciado en contra del mismo, pero me parece que las explicaciones que ha dado el Consejo de la Judicatura respecto a lo ocurrido, de ninguna forma le contradice ni hay expresión de que en el concurso no se esté siguiendo las reglas que estuvieron previamente establecidas. Ha habido dificultades, sin duda, ha habido hechos que hubiésemos deseado que no ocurra, pero han ocurrido, pero de ninguna forma yo creo que eso afecta a la transparencia y a los resultados que se puedan provocar. Recuerde usted, Gustavo, que nosotros siempre nos tenemos que referir a los hechos. Un candidato, un postulante va, rinde un examen y sale con la nota del examen en ese momento, por ejemplo, la prueba que rindieron, la prueba escrita. Entonces, usted tiene el derecho de impugnar, de verificar si es que efectivamente las respuestas y la calificación es la que usted se merece, pero eso ya es parte del proceso del concurso. Entonces, eso denota transparencia. Ha habido una fase de la postulación. Tal vez no podríamos estar de acuerdo incluso en el tema de cómo se programó la calificación de los méritos, qué méritos se tenían que haber calificado, por qué una puntuación a unos méritos de esta forma y otros a los otros méritos, por qué no se reconoce estas situaciones que en el campo laboral del derecho ocurren. En eso podríamos estar de acuerdo. Esas fueron lastimosamente las reglas del juego que se propusieron y con eso ingresaron todos los que decidieron postular para la Corte Nacional de Justicia. Pero el otro punto que usted ha dicho a mí me parece muy importante para la ciudadanía. El otro día le escuchaba a un periodista que se quejaba y decía, ¿por qué los grandes juristas del país no participan para la Corte Nacional de Justicia? Esa reflexión creo que deberíamos hacer el país entero. Sin duda, por ejemplo, a este periodista a mí me gustaría preguntarle cuáles son las personas que él quisiera tener en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que hay connotados abogados en todo el país que se dedican al libre ejercicio, que están en la academia, que ejercen funciones públicas, que están en la judicatura, y que a lo mejor ese periodista y muchos ciudadanos quisieran que postulen para la Corte Nacional de Justicia. Yo creería que el número de profesionales del derecho que postularon a lo mejor no era lo que esperábamos. Pensábamos que iba a haber un número importante para estos cargos. Pero ahí habrá que ver, por ejemplo, factores que nosotros no podemos dejar de lado. O sea, me parece que cuando se hace un análisis tiene que ser de forma integral. Y usted ha puesto algunos puntos al debate que me parecen muy importantes, pero también hay que desarrollar otros. Por ejemplo, usted tiene toda la razón. Una persona que decide dejar el libre ejercicio, que decide dejar la academia para postularse a la Corte Nacional, indudablemente tiene que reflexionar cuál es la situación política y cómo han venido actuando los políticos de este país respecto a la administración de justicia. Es decir, no ha habido tal independencia externa, ha habido acuerdos políticos que recuerde usted que se incursionó con tanques en la Corte Nacional, en la ex Corte Suprema de Justicia. Se han dado de baja Cortes Supremas. Hemos tenido que indemnizar a los jueces que tenían nombramiento de por vida y sin embargo la Asamblea Nacional les destituyó. Es decir, el pasado que tiene este país respecto al respeto a la institucionalidad, del trabajo que ejecutamos los jueces, sin duda deja mucho que desear. Y eso es uno de los elementos que la persona que se va a postular seguramente reflexiona y dice, a lo mejor frente a la nueva situación política, frente a todos los anuncios de referendos, de consultas populares sobre cambios que se tienen que hacer, usted no puede descartar que, por ejemplo, haya una pregunta que diga, ¿está de acuerdo usted que por esta ocasión se dé por terminado los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y se vuelva a elegir otra corte? Entonces, indudablemente eso podría estar dentro de las posibilidades que ocurran en este país con total irrespeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica y a las reglas preestablecidas. Pero sin embargo, la gente dirá, pero es que el pueblo es el que tiene que decidir. Y el pueblo en muchas de las ocasiones, más que
más que por temas técnicos y jurídicos y por valores, decide por otro tipo de situaciones. Entonces, yo sí creo que eso afecta a la institucionalidad. Veamos también otros factores que ahora inciden. El tema remunerativo, para mucha gente no podrá ser atractivo para llegar a la Corte Nacional de Justicia. Para ser juez, Gustavo, y ciudadanía, hay que tener convicción de vida. No es que todos los abogados desean ser jueces en este país. Es un trabajo bastante sacrificado, donde que nos toca sacrificar mucho del tiempo familiar, del tiempo personal. Hay una gran cantidad de causas en todos los juzgados del país, en la Corte Nacional, en las Cortes Provinciales, en los juzgados de cada cantón. El juez está circunscrito a resolver las causas dentro de determinados tiempos. Si no lo hace, puede ser sometido a procesos disciplinarios por acusaciones de negligencia frente a los términos que no se cumplieron. Lastimosamente, por toda la situación económica que vivimos, el personal se ha visto bastante disminuido en la administración de justicia, y eso provoca que usted ya no cuente con el personal de apoyo para poder ejecutar sus labores con la eficiencia y con la calidad que la estaba ejecutando, y esos cargos no están siendo reemplazados. Entonces, hay una serie de factores al interno de la administración de justicia y así como también en la parte externa, que son los que provocan este tipo de situaciones. Pero yo sí quiero, para terminar este punto, pero podemos seguir conversando porque creo que esto lo tenemos que seguir debatiendo. Yo sí creo que a la gente que decidió participar en este concurso tiene que terminar y tiene que terminar con la denominación de las personas con la nominación de las personas y expedirles la acción de personal de quienes ganen. Y si es que la Corte no se integra en forma total, ¿no?, habrá otra convocatoria de concurso, pero sin duda hay que respetar los derechos de las personas que se postularon y que están concursando y que están en buena lid, ejerciendo sus derechos de que se observe, de que se recalifique, de que tengan la posibilidad de escuchar otra instancia. Todo eso se está garantizando y yo creo que el país más bien debería asegurar de que eso ocurra, porque eso es un respeto a la institucionalidad y da seguridad a los ciudadanos. Doctor Valverde, sobre estos mismos temas de posibles injerencias de la política en la justicia ecuatoriana, para fortalecer su punto de vista, el candidato señor Arauz adiciona en su discurso que la Interpol ha determinado la inocencia de Rafael Correa y en consecuencia a futuro en su gobierno se le debería de la manera o forma que sea perdonar la sentencia. La Policía Internacional ha dirimido que se trata de un tema político, es el argumento del señor Arauz. Allí es donde le hemos preguntado cómo un aspirante a la presidencia de la República puede dar esa interpretación y celebrar que la Policía Internacional, que hasta donde conocemos debería ser una entidad no dirimente y que debería remitirse a ejecutar las decisiones de la justicia, se vaya por encima de la decisión de la justicia de un país soberano. Quisiéramos también conocer su opinión sobre este tema. Mire, hay organismos internacionales que son los que les toca decidir, en este caso, por ejemplo, lo que significa la alerta roja, y es a la Interpol la que tiene esa competencia de calificar si es que procede o no la alerta roja. Un poco en el mundo funcionamos así, que eso cuestionemos y que nos debería llevar a los países a reflexionar de por qué este organismo está por encima de la administración de justicia de un país, porque recuerde que se tiene que garantizar todos los derechos de un debido proceso a todo ciudadano. Esto lo manda la Corte Interamericana, está en nuestro país, la Constitución de la República tiene reglas claras y precisas sobre cuáles son los derechos de un justiciable y eso está garantizado en un proceso, hay una declaratoria de eso. Y como dije antes, si es que una persona cree que se afectó esos derechos constitucionales, han ejercido la acción extraordinaria de protección. Las reglas, lastimosamente, como digo, supeditan a que sea este organismo el que termine con la decisión de decir, no, esto es un tema político, yo no doy paso y por lo tanto no se alerta y la persona no puede ser detenida, es decir, para ejecutar esa privación de la libertad que en un proceso penal, en este caso, lo han dictado jueces con jurisdicción y competencia de país del Ecuador. Pero yo creo que
políticamente podríamos entender la situación del candidato en el sentido de que para él es una alegría que eso haya ocurrido, me parece que es totalmente entendible. A mí me parece que más bien el tema es que nosotros como ciudadanos nos cuestionemos si es que esto ayuda a la institucionalidad nuevamente. Porque si usted tiene un organismo de justicia que ya llevó a cabo un proceso y eso no se puede ejecutar, se queda ahí en papel mojado la decisión. Y eso es una afectación a la tutela efectiva de los derechos y al acceso a la justicia, porque no se trata que haya una sentencia, se trata que esa sentencia se cumpla. Ojalá en la otra parte se pueda cumplir para el tema de las indemnizaciones. Obviamente también habrá que esperar la respuesta definitiva de la Corte Constitucional. Vean ustedes, ciudadanía, que muchas de las situaciones nos vemos abocados a dirigir nuestra mirada a la Corte Constitucional. Ahora estamos también con nuestra mirada ya en el tema electoral. Y es porque el diseño institucional del país con la Constitución del 2008 fijó que sea la Corte Constitucional el máximo órgano de administración de justicia y, por ejemplo, lo que antes no existía, por ejemplo, esta acción extraordinaria de protección, le permite a la persona ir a discutir en sede constitucional algo que ya fue materia de decisión final en la justicia ordinaria. Eso antes no ocurría. Alguna vez un jurista anticipaba y decía, todo lo que haga la justicia ordinaria al poder llevar a sede constitucional nos lleva a la conclusión de que será la Corte Constitucional la que con este nuevo diseño termine definiendo y resolviendo en última instancia todos los problemas que tenga este país. Parecería ser que a eso no nos conduce. Pero bueno, esas son, como digo, hombres de derecho, no podemos sino respetar, y esas son las reglas del juego. Voy a preguntarle más adelante justamente sobre este tema, el papel de la Corte Constitucional, pero antes vayamos con un tema de procedimientos que quisiéramos aclaración. El señor doctor Paul Granda, quien fue presidente del IES, entre sus descargos públicos, y entendemos que también dentro de las indagaciones de la Fiscalía ha señalado que fue él quien puso las denuncias para la investigación dentro de hospitales, pero del caso hospitales, de hecho fue el IES el que puso esta denuncia que siguió la Fiscalía y que está convirtiéndose en un caso judicial. En forma curiosa, el día de ayer ha trascendido que el director provincial del IES del Guayas retira la acusación particular, pero lo hace exclusivamente sobre el señor Granda. Señala que de los recaudos procesales no existen elementos relativos a su participación en los presuntos ilícitos que son objeto del presente proceso. Hasta donde conocemos, el día lunes de esta semana se determinó que el 11 de enero continuará este caso. La pregunta puntual es ¿qué incidencia tendría esta comunicación de la misma o de uno de los funcionarios de la misma entidad que denunció también el caso hospitales? Pues hubieron también otras denuncias, puede tener en el caso, es materia o elemento suficiente como para que se retire de esta investigación al señor Granda. Una persona que presenta una acusación particular en un proceso penal quiere ser parte, quiere intervenir directamente en el proceso y quiere al final conseguir un resarcimiento en los daños y perjuicios que le ocasionó el cometimiento de ese delito. De lo que yo pude ver en pantalla cuando este medio de información se refería a esa noticia, efectivamente hay un escrito en el que la persona que presentó una acusación particular la retira. Eso es un derecho del sujeto procesal. Él dice que ahí ya no existen los suficientes indicios que seguramente le llevaron a él a presentar la acusación particular y ahora lo retira porque aquello no es para su concepto, ya no existiría. Me parece que él está ejerciendo un derecho que está en la ley, que está en el ordenamiento jurídico. Lo que sí hay que tener claro es que quien es el dueño de la investigación es la Fiscalía. En eso tenemos que estar puntuales. O sea, la investigación y el destino de un proceso penal no depende de la actuación o no de un acusador particular. El dueño de la acción es la Fiscalía. La Fiscalía es la que termina decidiendo cuándo inicia un proceso penal, cuándo acusa, si es que encuentra o no los suficientes indicios de responsabilidad, tanto en el cometimiento del delito como en la responsabilidad de la persona que está procesada. Él es el que tiene la palabra
en determinados delitos tiene la palabra el fiscal y luego el fiscal provincial por la consulta, cuando él, por ejemplo, quiere dictar un dictamen abstentivo, no quiere acusar, ahí en determinados delitos se va de oficio al fiscal provincial para que ratifique o cambie y acuse, pero es en definitiva la fiscalía. Por eso hemos hablado en este medio de comunicación en otras ocasiones, por la oportunidad que ustedes me brindan y de la cual siempre estaré agradecido de poder comunicarme con la ciudadanía, en el sentido de que hemos criticado que antes, frente a los mismos hechos, la Fiscalía no actuó y ahora llama la atención que sí lo esté haciendo, y es porque precisamente es el fiscal quien termina decidiendo cuándo inicia un proceso penal. Nosotros los ecuatorianos decidimos por ese sistema acusatorio, donde, como repito, y vea para no ser cansino, el fiscal es el dueño de la acción y por lo tanto el que decide. Por lo tanto, si el acusador particular decide retirarse, está en el ejercicio pleno de sus derechos. Eso no tiene por qué ser criticado, ni digamos que ni debería repercutir mayormente, salvo el tema frente a la decisión que haga el fiscal, y si es que vamos a estar a la palabra final de si la fiscalía acusa o no frente a los indicios de responsabilidad que él pueda encontrar, tanto, repito, al tema de si se cometió una infracción y si hay o no responsable frente a esa infracción. Culminemos, doctor Valverde, con esto que quedó en una pausa, esta especie de omnipresencia de la Corte Constitucional aquí en Ecuador. El problema del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral va a tener que ser resuelto posiblemente por la Corte, salvo que la Corte misma sea la que diga que no tiene competencia. Es un tema que está poniendo incluso en vilo a las elecciones ecuatorianas. Un tema aparentemente tan simple como la elección de un vocal que renunció al Consejo de la Judicatura, me refiero al doctor Jorge Moreno, ha puesto también a la Corte Constitucional a dirimir este tema, y allí hay una intervención del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Procuraduría del Estado. Y en temas de justicia, que son a los cuales usted se señalaba, una jueza de la Corte Constitucional, Carmen Corral, tendrá que tratar 18 acciones extraordinarias de protección presentadas por los sentenciados del cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016, como usted señalaba. Entendemos que allí la Corte tendrá que ver si se protegieron o no los derechos constitucionales de los acusados. Elucubremos, le pido de su parte que elucubre y analice un poco estos temas de esta especie de omnipresencia de la Corte Constitucional, que tiene que decidir sobre temas de los más diversos, incluyendo aquellos ya resueltos y dirimidos por la justicia. Que es un poco lo que yo dije antes, ¿no? Que cuando se hizo este diseño en la Constitución, decidimos los ecuatorianos que la Corte Constitucional, como máximo órgano de administración de justicia constitucional, además que tiene total lógica y coherencia frente a lo que nosotros establecimos, cuál es la jerarquía de la normativa. Indudablemente es la Constitución, y si la Corte Constitucional es el guardián, decidimos optar para que todo, en última instancia, sea el que termine decidiendo. Pero vea ustedes, como dije, por ejemplo, se estableció esta nueva acción, la acción extraordinaria que antes no existía, donde que podemos llevar lo que pasó en la justicia ordinaria a la Corte Constitucional. Ahora bien, yo creo que la situación se vuelve complicada, porque en un primer momento el análisis que tendríamos que realizar es que ¿quiénes son los organismos de la función electoral? El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no lograron ponerse de acuerdo en la situación, incluso frente a lo grave de los tiempos. El 7 de febrero tenemos que los ciudadanos ecuatorianos concurrir a un proceso eleccionario, ya debería empezar la campaña en los próximos días, y frente a todas esas circunstancias de tiempo, estos dos organismos que forman parte de la función electoral no lograron ponerse de acuerdo en determinados temas. Es una competencia de la Corte Constitucional dirimir
los conflictos que se puedan presentar entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Es el artículo 8 del Código de la Democracia que dice que los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltos por acuerdo de las partes, serán sometidos a la Corte Constitucional y será este máximo organismo el que termine resolviendo. Vean ustedes, por ejemplo, ahí vamos a encontrar que la Corte Constitucional va a tener que poner sus mejores esfuerzos debido al tiempo para tratar de resolver con la urgencia que el caso la merita, y seguramente estará a la altura de las circunstancias que exige un proceso eleccionario en el país y lo que demanda todo el Ecuador respecto a que él ponga un punto final a esta discusión. Pero como dije, lo primero que nos pone eso en el escenario es que estos dos organismos no lograron conciliar situaciones, de tal forma que tenemos que acudir a la Corte Constitucional. En el otro tema, como usted bien refiere, también hubo la renuncia de nuestro conciudadano, el doctor Jorge Moreno. Lastimosamente se decidió retirarse por temas personales del Consejo Nacional de la Judicatura, y frente a la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana ya quería proceder a elegir a la persona que le iba a reemplazar al doctor Moreno, el doctor Moreno se vio abocado a poner una medida, el presidente Moreno se vio abocado a poner una medida cautelar en materia constitucional para que el Consejo de Participación Ciudadana no avance en ese objetivo que ya estaba convocado de nombrar al vocal que le represente al doctor Moreno, y esperar ahora una decisión frente a lo que tiene que decidir, porque entiendo yo que también el presidente de la República ya remitió una terna para que sea de esa terna quien se elija. Yéndonos por la lógica, no, si es que el Consejo de la Judicatura tiene que tener un vocal de cada uno de los 5 organismos que establece la Constitución de la República, indudablemente, si es que ya se agotó la nominación del principal y el suplente de quien representa al Ejecutivo, ¿cuál fue el propósito de la ley? Que el Ejecutivo tenga un representante en ese organismo llamado Consejo de la Judicatura. Y a mí me parece de toda lógica que el presidente de la República haya usado esa facultad de mandar una terna, porque dice, si yo me quedé sin representante, yo tengo que nombrar un representante y procedan a elegir de esta terna que yo les envío. Les estoy diciendo solo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de un análisis lógico de cuál es el propósito que quiso la ley, de un análisis hermenéutico para conseguir el tema de la ley. Yo no estoy haciendo un análisis político de lo conveniente o no frente a llenar esa vacante. Entonces, me parece que nuevamente tenemos que verle a la Corte Constitucional, alzar nuestra mirada para que sea ese organismo el que decida. Como usted decía, ya se ha sorteado la jueza a la que le va a tocar conocer las acciones extraordinarias de protección de las personas que fueron procesadas en el famoso caso Sobornos, y ahí se emitirá respecto si es que se ha tutelado o no las garantías del debido proceso en la justicia ordinaria frente a las resoluciones que, como dije, ya tuvo un cierre en Corte Nacional, tuvo un cierre definitivo, se agotaron todos los recursos, ahora habrá que esperar lo que diga la Corte Constitucional. Como dije, este es el diseño que nosotros hemos escogido. Recuerden que nosotros votamos por la Constitución, es decir, todos los ecuatorianos tomamos una decisión frente a las dos posibilidades y decidimos que sea esta Constitución la que nos rige. Y cuando tomamos esa decisión, estábamos también decidiendo que sea la Corte Constitucional la que dirima este tipo de conflictos. Yo quiero decir también que es importante, al proceso electoral se le pusieron muchos escudos protectores, llamemos así, para que nadie interfiera, porque lo importante es que se garantice un proceso eleccionario transparente, donde que la voluntad del pueblo sea la que termine decidiendo y eligiendo a quienes nosotros queremos elegir. Pensemos un poquito atrás lo que pasó en Estados Unidos frente a la no aceptación de los resultados que se dieron. Esto no ocurre solo en el país. Yo quiero siempre, a veces un poco nos bajoneamos y creemos que muchos de los problemas ocurren solo en nuestro país. No, en el mundo entero estamos siempre en este tipo de conflictos. Y ahora se estableció, como dije, de común acuerdo,
porque así dice la ley, que tienen que establecer un calendario electoral consensuado entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, porque tienen ellos que ver los tiempos respecto a lo que va a pasar frente a las impugnaciones. Ellos deberían tener los tiempos necesarios para poder resolver y luego ejecutar esas decisiones del organismo de justicia constitucional. Lastimosamente, ya con las actuaciones propias de los seres humanos, toda planificación a veces resulta que no alcanza para frente a todos los problemas que se pueden presentar, y ya estamos frente a una problemática. No se puede iniciar un juicio político a las personas que forman parte de la función electoral dentro, cuando ya se anuncia, ya se hace la convocatoria, hasta que no haya resultados finales. No puede haber reformas a la ley que vayan a regir un año antes al proceso eleccionario. Las personas que integran la función electoral no pueden ser enjuiciadas penalmente, y por eso este medio también refirió la noticia de que se podría hacer las investigaciones, pero no procesar penalmente mientras no termine el proceso electoral. Es decir, son una serie de escudos y garantías para que este proceso electoral marche como estaba planificado y las personas se dediquen a ese trabajo, es decir, quienes integran tanto el Consejo Nacional como el Tribunal. Y esos son los resguardos que hemos establecido, porque nosotros, o sea, en definitiva, el mensaje que estamos diciendo es: señores, dedíquense ustedes a sus competencias y a sus funciones, y mientras tanto queremos que esa garantía normativa les dé las mejores posibilidades para que ustedes no se les distraiga de las funciones que tienen que cumplir. Obviamente dejando de lado, y como no puede ser de otra forma, porque de nuevo estaríamos alentando la impunidad de temas de flagrancia y temas de violencia, donde que no hay ni fuero ni hay situaciones que impedirían que se inicie procesos penales. Pero vean, es una serie de resguardos simplemente para que priorizar lo importante. A usted, Gustavo, muchas gracias por esta oportunidad. Como siempre, agradecido de poder conversar con la ciudadanía de temas importantes del derecho. Gracias al doctor Valverde, él es juez interino de la Corte Nacional de Justicia. Quizá una reflexión final sobre lo que usted acaba de hacer referencia en los Estados Unidos. Allí hemos visto una muestra de la fortaleza de las instituciones norteamericanas también, una Corte Suprema de Justicia con mayoría republicana que no dio pábulo a las intenciones del presidente de su línea política, Donald Trump, privilegiando la democracia y protegiendo la decisión que el pueblo norteamericano había tomado. Gracias nuevamente al doctor Pablo Valverde, juez interino. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.